Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la reunión en esta noche, ¿sí? Vamos a estar compartiendo, ¿sí? Unas canciones, vamos a tener un tiempo de meditación, del mensaje, ¿sí? Vamos a estar también participando en este día tan especial para cada uno de nosotros de la Cena del Señor. Para comenzar, vamos a estar compartiendo un coro que dice: en la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte a ti, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo. Creo en ti frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo. Creo en ti frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará.
Bueno, hermanos, vamos a tener una oración, ¿sí? Una oración antes de continuar este momento, ¿sí? Oramos. Queremos agradecerte, Padre, por poder estar reunidos una vez más en tu presencia. Queremos darte gracias, Padre, por poder estar compartiendo aquí en esta hora, Padre, y en este día también tan especial para cada uno de nosotros. Recordando, Padre, cada uno que vamos a estar participando, Padre, de esa cena que el Señor dejó instituida, Padre, que tú puedas estarnos guiando y acompañando en este tiempo, que tú puedas estar, Padre, guiando la participación de cada uno, Padre. Y también queremos dejar en tus manos, Padre, la palabra que va a ser expuesta también, que tú estés guiando al hermano que nos va a compartir de la misma, Padre. Gracias por poder escuchar de ella con libertad, con tranquilidad, poder reunirnos sin impedimentos, Padre, y también poder hacerlo a pesar de esta pandemia y de esta distancia que estamos viviendo en la actualidad. Acompaña a los hermanos, Padre, que no pueden estar con nosotros en esta noche, y queremos pedirte por sus vidas y que tú los estés cuidando y guardando también en esta hora. Gracias, Padre, por este tiempo y queremos dejarlo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a compartir otra canción, otro coro, que dice: el cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó.
Bueno, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a buscar un anotador, aquello que necesitemos, y nos predisponemos para escuchar de la palabra del Señor en esta noche, y le vamos a dejar el lugar a Joaquín, que es el encargado de compartir de la misma en esta hora. Perfecto, buenas noches, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien, damos gracias a Dios por la asistencia. Se ve que somos muchos, así que eso es muy bueno. Hoy nos toca seguir avanzando con Filipenses, como alcanzamos a escuchar a Charlie. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 19 al verso 30. Dice la Escritura, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí es la porción que vamos a considerar en esta noche. Por ahí, a simple vista, parece que el peso por ahí de las palabras, comparado con las porciones que leímos en las reuniones anteriores, que tienen por ahí una doctrina, unas palabras más pesadas, podemos decir, pero también nos dejan una enseñanza, y quería por ahí contextualizar un poco este momento, ¿no? Si vamos a la historia, Pablo estaba encarcelado en Cesarea, acusado por los judíos. Estando ahí apela al César para que su causa fuera tratada por el mismo César en Roma. Entonces es trasladado de Cesarea a Roma. En el barco naufraga, toda la historia de lo que pasa en el barco con Pablo, y llega a Roma, es prisionero en Roma, está en una casa prisionero, y la iglesia de Filipo envía a esta persona, a este hermano Epafrodito, para que vaya a verlo a Roma, a Pablo, y le lleve una ofrenda. Y para que se quede con Pablo, asistiéndolo en las necesidades que Pablo tuviera, y lo ayude en lo que Pablo necesita. Entonces, Epafrodito va a Roma y le presenta a Pablo la ofrenda de los hermanos de Filipo, de donde él era. Él pertenecía a esta iglesia de Filipo, y se pone a disposición de Pablo para ayudarlo en lo que sea necesario. De este encuentro, podemos decir, surge que Epafrodito le tiene que haber contado los pormenores de la iglesia de Filipo, cómo estaban,
qué problemas veía, qué problemas había entre hermanos. Un poco por eso sale esta carta, y más adelante en otros capítulos se ven ya nombres puntuales de hermanos, donde Pablo con amor los corrige, les dice de solucionar los problemas. Y estando en Roma, Epafrodito se enferma, como leímos también, que estuvo casi al punto de la muerte, pero gracias a Dios no murió, no le pasó nada. Entonces, Pablo elabora esta carta y se le da a Epafrodito para que regrese a Filipos y entregue esta carta y la lean en la iglesia. Como vemos también, Pablo podría haber no escrito nada de Epafrodito, pero lo deja escrito, es la única porción donde aparece este hermano, pero qué privilegio que quede su nombre escrito en la Biblia, ¿no? Dice, lo mando de regreso porque él sabe que ustedes saben que se enfermó. Entonces, él se puso mal porque ustedes sabían que él estaba enfermo, ¿no? que estaba más preocupado por la iglesia que por él mismo. Entonces lo manda con esta carta, y para que la iglesia se quede tranquila de que el regreso de Epafrodito no es por ningún problema, sino porque Pablo quiere que la iglesia esté bien, para corregir estas pequeñas cosas, para darle instrucciones, para darle aliento a la iglesia. Por eso escribe esta carta y está urgido de que Epafrodito, apenas estaba recuperado de su salud, pudiera volver con esta carta, y que los hermanos al recibirlo vean los porqués también. Pablo sentía esta carga, le pesaba porque, como el resto de las iglesias, Filipo en especial lo había ayudado a él estando en prisión anteriormente, y ahora habían encontrado esta manera de poder ayudarlo y acercarle esta ofrenda, y él estaba muy agradecido. Pero de toda esta porción quiero focalizar en los primeros versos, del verso 19 al 22, que habla puntualmente de Timoteo, que es otro personaje conocido por los cristianos. Es llamado el hijo en la fe de Pablo. Era un joven que fue instruido por Pablo. Pablo era un poco el profesor de Timoteo. Y dice el verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Acá hace esta referencia que les decía. Así que a este enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces envía primero a Epafrodito y les dice que posteriormente, cuando él arregle la situación por la que estaba en Roma, él estaba esperando ya que el César lo atendiera y se solucionara todo este problema judicial que tenía. Pero dice, cuando ya tenga ordenadas las cosas, lo voy a mandar a Timoteo para que vaya con ustedes, porque no tengo otro de todos los colaboradores que estaban con Pablo, que tenga este ánimo, que tenga esta vida, que sea parecido a mí, dice Pablo. Y ahí veíamos los motivos por los que envía a Timoteo. También dice que después va a ir él, ya habiendo solucionado su problema, va a ir él también. Pero lo envía a Timoteo porque, primero para llevarle noticias de Pablo, las novedades de Pablo, a esta iglesia, y que esté también más tranquila la iglesia, que estaba en la expectativa de lo que sucedía con Pablo, pero también para ver si su carta había surgido algún efecto en esta iglesia.
y él entendía que ningún otro de sus colaboradores podía llegar a entender bien o a interpretar bien los signos de lo que estaba sucediendo en la iglesia por los sentidos trabajados como tenía Timoteo. Era el indicado para esta tarea. Tenía un mismo sentir que Pablo, ¿sí? Habíamos hablado de comunión también en capítulos anteriores, y Pablo se encarga de decir que Timoteo tenía el mismo sentir que él, tenía un interés sincero por los demás. Y si vamos a los primeros capítulos y releemos, no lo vamos a hacer ahora, pero releemos hasta aquí lo de Filipenses, vemos que la vida de Timoteo se cumplen las cosas que él les estaba diciendo en la carta a los filipenses, que habla de que abunde el amor, irreprensibles y sinceros, ¿se acuerdan? Los frutos de justicia que nos habló Luciano, humildad y unidad, mirando cada uno no por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, estaba en el capítulo 2, comportándose como es digno del Evangelio, siendo luminares, asidos de la palabra, tomados de la palabra, conociendo la palabra y utilizándola. Y Timoteo cumplía todos estos requisitos. Por eso lo envía a él para que vaya y pueda percibir si estas cosas fueron solucionadas o cómo iban avanzando. Y Timoteo era un joven creyente. Leí un poco la historia de Timoteo. Su madre era judía y su padre no, era griego. Y los griegos tenían algo, la cultura griega ensalzaba mucho el conocimiento y la sabiduría. Por eso los griegos respetaban más al hombre cuanto mayor cantidad de años tenía. Es decir, más viejo, va teniendo más conocimiento, más experiencia en la vida, entonces era más honrado. Pero Timoteo era un joven que tenía toda la energía de la juventud, pero también tenía temor del Señor, prudencia y conocimiento. Era una combinación hermosa, muy buena, porque además de tener el temor, la prudencia para no cometer errores y equivocaciones, conocimiento de la palabra, tenía la energía y el vigor de la juventud. Y vamos a buscar en 1 Timoteo capítulo 2 y después en 2 Timoteo, que son las cartas que Pablo le escribe a este hijo en la fe. Son dos pasajes muy conocidos. 1 Timoteo 4:12. ¿Se escucha bien? Porque me veo a mí en pantalla. Yo estoy haciendo mal acá. Ahí está. ¿Sí? 1 Timoteo 4:12. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Con este conocimiento que él tenía de la cultura griega, Pablo le dice que ninguno subestime tu juventud, porque tu palabra tiene peso. ¿Por qué? Porque tu vida y tu testimonio lo respaldan tus palabras. Entonces, que ninguno tenga en poco o tome en poco lo que vos decís, porque sos joven. Ahí leía que también joven llegaban hasta 40 años, así que soy joven. Pablo le dice esto a Timoteo: ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tenés que llevar una vida y dar un testimonio que respalde a tus palabras. Y en la carta que leíamos recién, el mismo Pablo está diciéndole a los filipenses, va a Timoteo y les dice: uy, ustedes ya conocen cómo se comporta Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Un poquito más adelante, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ayer nos hablaban de la palabra, de hacer asidos, tomados, levantándola, poniéndole en alto, entregando la palabra. Y le dice Pablo a Timoteo que use bien la palabra de verdad, que la conozca. La palabra ahí es exactitud, conocerla bien, interpretar bien la palabra. Dios, cuando dio instrucciones, siempre dio instrucciones exactas. Para construir el arca tenía que ser de tal medida, con tantas divisiones, con una ventana allá, con una sola puerta. Con el tabernáculo pasó lo mismo. Las instrucciones de Dios son exactas. Por eso le dice a Timoteo: conoce las Escrituras, interpretalas bien y cumplilas, porque Dios da las instrucciones exactas, no da lo mismo, y lo hacemos así, más o menos. La cena del Señor es pan y vino, y lo podemos hacer con criollitas y jugo de naranja, si total es comer algo y tomar algo. Y no, el Señor dijo pan y vino, y dijo partir el pan. Y lo podemos hacer como nos parezca, o podemos ser teniendo exactitud con la palabra. Noé, cuando construyó el arca, dice la Escritura y queda registrado que lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y Dios se encargó de que eso quede escrito para que se sepa que Noé hizo conforme a lo que Dios puntualmente le dijo. Y de Noé con el tabernáculo también. Y había detalles precisos. Conocía la palabra. Timoteo conocía la palabra. Esto como ejemplo para nosotros, para los creyentes, de este creyente, de este joven creyente, Timoteo, si bien el ejemplo sublime es el Señor Jesucristo, como creyentes considerar a este hermano que ya desde su juventud tenía una vida dedicada no a lo suyo propio, sino a conocer la palabra de Dios y teniendo un amor para con los hermanos, o sea, manifestando, mostrando toda esa fe en obras, en amor. Y veía también, si volvemos a Filipenses, un paralelismo, si me permiten, en esto que leímos del verso 19. Y yo les voy a leer algunas escrituras, no las busquen así por amor al tiempo. Juan 3:17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos viendo, y ustedes vayan viendo el paralelismo, a Dios enviando a su Hijo, encomendándole que venga al mundo a salvarnos, no a condenarnos. Pablo había enviado a Timoteo, que de alguna manera era su hijo en la fe. Lucas 5 dice lo siguiente, Lucas 5:32, el Señor Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el motivo, el propósito. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo al mundo? ¿Por qué hace 2000 años y pico el Señor Jesucristo murió en la cruz? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la necesidad? Vino a llamar a justos. No vino a llamar a justos, vino a buscar a pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Ese era el motivo por el cual vino. Juan capítulo 6, les leo el verso 40.
Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esto dice el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, su Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que lo envió. Había un propósito y una voluntad en quien manda o envía a este mensajero. Así como Pablo era saber de la iglesia de Filipos, la voluntad de Dios es que toda persona que crea en el Señor Jesucristo, que toda persona que se considere pecador y se arrepienta, tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Y por último, Isaías 53, verso 6, también es muy conocido, dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Está hablando de la raza humana, de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de cada uno de nosotros, el mío, el tuyo, el de todos. Qué amor que tiene el Señor Jesucristo por todos nosotros, ¿no? Puso primero el bienestar de cada uno de nosotros antes que su propia vida. Si ahora vuelvo a leer lo que leímos de Filipenses, envío pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Pablo dice, a nadie de mis ayudantes puedo enviar, sino solamente a Timoteo. Dios tenía también un problema similar. Nos amaba a todos nosotros, nos ama a todos nosotros, así como Pablo a la iglesia, pero cuánto más. Dios me ama y te ama. Y el problema es que estábamos destinados ya al infierno, a la muerte eterna. ¿Y quién puede enviar? ¿Quién podía venir a reemplazarme? ¿Quién podía venir a salvarme? ¿Quién podía venir a ofrecer su sangre en lugar de la mía? Pero que esa sangre sea una sangre pura, santa, que pueda ser un sacrificio perfecto. No había nadie, solamente su Hijo, el Señor Jesucristo, el único que podía hacer esa obra. ¿Podría no haberla hecho? Y podemos decir que sí, podría no haberla hecho. Pero por el amor que tiene el Señor por cada uno de nosotros, lo hizo. Él no podía no hacerlo. Y así dijo, voy a ir yo, heme aquí, yo voy a ir a hacer esta obra, soy el único que lo puedo hacer y la voy a ir a hacer. Por eso el Señor Jesucristo vino al mundo, nos dio ejemplo de una vida santa y perfecta, pero aún más, dio su vida en lugar de la nuestra. Y en ese momento en la cruz Dios estaba castigando a su Hijo en vez de castigarme a mí o castigarte a vos. Y en ese momento, toda la ira de Dios, porque yo consideraba, no cargó en él el pecado de las personas a los que salvó, cargó en él el pecado de todos, de toda la humanidad y de todo el tiempo. Todo el castigo, todo el enojo y la furia sobre la persona que más amaba. Qué grande es esta obra de salvación, qué difícil de comprenderla en su magnitud. Pero el Señor Jesucristo murió para salvarme. Y esa es la verdad, y eso es una verdad simple y sencilla.
por más que es difícil de comprender en toda su magnitud. El Señor me amó de tal manera, como a veces solemos cantar, de tal manera me amó, que teniendo todo el esplendor en el cielo, como leíamos en Filipenses, Él se despojó a sí mismo, dejó toda la gloria que tenía para venir acá al mundo tomando forma de hombre. Por eso dice que Dios le preparó un cuerpo, nació, experimentó lo que era ser un ser humano, desde bebé hasta que murió en la cruz. Y no vino al mundo con honores o en una familia de la nobleza, vino en una familia donde José era carpintero, era pobre. Se humilló hasta lo último, siendo lo más grande se humilló hasta lo más bajo y murió de la muerte más humillante, que era morir en una cruz, la muerte que tenían los reos, los condenados a muerte, y quedaban colgados en un madero en la cruz para escarnio, para burlas, y de esa manera murió el Salvador del mundo, para salvarme a mí. ¿Por qué? Porque me amaba tanto que fue capaz de hacer eso. Y para eso vino al mundo. Para que, si en esta noche, considerando la obra del Señor Jesucristo, entendés que Él murió por tus pecados, crees que Él lo hizo para salvarte, y le pedís perdón, dice la Escritura que desde ese momento pasás a ser un hijo de Dios, y Dios te salva. Y en el día que el Señor venga a buscarnos, te vas a ir con Él. Y todos nosotros íbamos a tener vida eterna. Para eso fue este plan, para eso envió a este único ser que podía hacer esta obra, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y aún hasta hoy, 2000 y pico años después, este mensaje sigue avanzando, boca a boca, ahora con Zoom o como sea. Este mensaje no se puede parar. Desde allá, desde el comienzo, se quiso poner a Pablo en una cárcel y pasó, cuántos mártires han pasado en el Coliseo Romano. De distintas formas se ha tratado de hacer de que la Iglesia no lleve este mensaje al resto de las personas para que se salve. Y cuanto más se predica, hay más oposición. El diablo más trata de poner estorbo, pero es un mensaje que no se puede detener. Ahora, este mensaje que se entrega, Dios le dice a la Iglesia que tenemos que entregar este mensaje, pero Dios es respetuoso de la decisión de cada uno. Dios nos creó seres que decidimos por nosotros mismos. Y la decisión de creer y de arrepentirnos es nuestra. Él no nos invade. Él nos dice y nos muestra todas las cartas en la mesa y nos dice: si esto trae bendición, esto trae maldición, escojan ustedes. Que podamos considerar en esta noche, en este ejemplo que vimos, para los creyentes, Timoteo, un ejemplo a imitar, pero para los que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, los que no tienen la seguridad de que si mueren esta noche se van al cielo o no, encuentren en el Señor Jesucristo el Salvador de sus vidas. Y el momento es hoy, porque como sabemos nadie tiene comprada la vida y no sabemos cuándo hemos de partir. Después va a ser tarde, cuando se cerró la puerta del arca, después no se pudo abrir. Y Dios nos avisa, Dios no deja nada sin avisarnos a nosotros. Por eso nos dice: hoy es el momento de aceptar al Señor Jesucristo. Es una decisión que hay que tomar, pero es una decisión que debemos tomar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a finalizar con una oración y luego damos paso a la cena. Bendito Padre que estás en el cielo, Santo Dios, te damos muchas gracias por este día que nos permitiste disfrutar, vivir.
Gracias porque dispone, Señor, esta posibilidad de que tu palabra siga avanzando, se siga predicando, para que personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, tengan la oportunidad de hacerlo. Tú vuelves a insistir, a hablar, y el Espíritu Santo, Señor, convenciendo, Señor, a cada uno de los oyentes de que la salvación está al alcance, de que está cercana, que tú vienes hasta aquí, Señor, para entregarnos esta salvación, considerando el mensaje, este mensaje de amor que tú tienes para nosotros. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas los frutos de la reunión, para que si hay alguna persona en esta noche que escuche, Señor, el mensaje, pueda entregar su vida a ti, considerando, Señor, que escapa del infierno y obtiene la vida eterna. Te agradecemos las bendiciones que recibimos por ti y encomendamos, Señor, el resto de la reunión en tus manos. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le vamos a dar lugar a Agustín, que nos va a pasar un himno que tiene mucho que ver con el tema del mensaje de hoy. Así que, Agustín, adelante con el himno preparado.